vez de terminar al 31 de enero, ayer se aprobó que todo se termina con entrega de nota al 21, 10 días menos. Entonces hay que volver a replantear lo que, lo que se tenía pensado en las evaluaciones, ¿ok? Y después dice que no hay receso, o sea, se va a pasar clase, se respetará la Navidad, se respetará el Año Nuevo, se respetarán los feriados, pero receso de 10 días como se tenía previsto, eso tampoco hay. Se va a aprovechar para seguir pasando clases, para tomar ya exámenes, etcétera. Esta es una clase extra que así lo decidimos en la clase anterior porque queríamos nosotros en 2 clases terminar la materia. Por ejemplo, hoy termina todo lo que es teoría conmigo y el otro lunes, el lunes que viene, avanzamos o comentamos sobre los problemas que le voy a mandar, ¿ok? Y entonces me estoy fijando en el texto, en los videos, las cosas que me faltan, y eso es lo que vamos a comentar ahorita, ¿ya? Por ejemplo, en cualquier proyecto que uno quiere ejecutar, no porque nuestra materia sea residuos sólidos, no, en cualquier proyecto, siempre debe existir un estudio preliminar del proyecto. También se llama estudio de, estudio de prefactibilidad. Primero hay que hacer eso y no encerrarse a 2 semanas a hacerlo el proyecto. De repente el proyecto que uno quiere no es viable, no conviene, no funciona, va a ser a pérdida. A eso hay que hacerle un estudio preliminar que también se llama de prefactibilidad, si conviene hacerlo o no conviene hacerlo. Y entonces, para cualquier proyecto, como está dentro de la materia, es bueno saber cuáles son los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores para realizar un estudio de factibilidad o un estudio preliminar para después hacer un proyecto cualquiera? Por ejemplo, un indicador es antecedente. ¿Qué es antecedente? También es lo mismo que historiación. Es lo mismo también. Es simplemente, si yo tengo un proyecto, conocer toda esa historia del proyecto en el pueblo donde lo quiero implementar y comienzo a escribir sobre los antecedentes, si antes hubo, si no hubo, o sea, toda la historiación referente al proyecto que uno quiere encarar. A eso le llamamos antecedentes. Hay que estudiarlo para ver si es factible o no. Otro indicador es información sociodemográfica. Es otro indicador que hay que estudiarlo. Socio, la población. Demografía, la cantidad. Es un pueblo donde yo quiero instalar un proyecto y quiero ver cómo crece la población. Quiero ver cómo es la conformación de ese pueblo. Así. Por ahí de repente es un pueblo que en vez de crecer va a disminuir y yo le estoy metiendo plata para un proyecto. Hay que estudiar toda la información sociodemográfica de esa comunidad donde yo quiero instalar un proyecto. Es otro indicador. Otro indicador es el idioma. Uno tiene que saber dónde va a poner un proyecto, qué idioma tiene el pueblo. De repente su lenguaje es guaraní, español, de repente es inglés. Hay que mirar primero qué lenguaje tiene para que yo pueda realizar mi proyecto y me entienda el pueblo. Imagínese, preparo un proyecto con todas las justificaciones en inglés y acá el pueblo no sabe inglés.
Ah, hay que tratar de ver su lenguaje, su idioma. Hay que conocer bien para poder llegar al pueblo y que el proyecto sea bien conocido. Eso es idioma. Otro indicador, el nivel de pobreza. Se entiende que los estudios de 5 años, cada 10 años, estadísticos, me reflejan a mí cómo es el nivel de vida de ese pueblo. ¿Es un pueblo de nivel alto, adinerado? ¿Es un pueblo que reina la pobreza? Eso hay que descubrir cuál es el nivel de pobreza del pueblo para yo encarar mi proyecto y saber que me va a ir bien. Hay que conocer cómo es cómo es la situación de la pobreza o el nivel de pobreza en esa comunidad donde yo voy a instalar mi proyecto. Otro indicador es la geografía. ¿Qué se entiende por geografía? Es una foto, es una foto, si quieren así, es un mosaico, es una foto de cómo es la región, la comunidad donde yo quiero instalar mi proyecto. Y ahí veo el clima, ahí veo yo si son sierras, si son montañas, si hay vegetación, si se dedica a la agricultura, si son mineros, a qué se dedica el pueblo, si son ganaderos. Oye, hay que descubrir en qué, cómo se desarrolla ese pueblo. A eso le llamamos geografía. A qué nivel del mar se encuentra, todos esos indicadores hay que conocerlo y a eso se le llama geografía. Después, el último indicador es el clima. El clima. ¿Y qué significa el clima? Lo reinante durante el año. Por ejemplo, Santa Cruz reina la calor. Potosí reina el frío. Eso es clima. Y entonces hay que ver cómo es el comportamiento predominante del clima en la comunidad, en la región donde yo quiero instalar mi proyecto. ¿Así? A eso se refiere conocer el clima reinante en esa comunidad, en esa región, en esa ciudad, etc. Eso es análisis preliminar, estudio preliminar. También es lo mismo decir prefactibilidad, estudio de prefactibilidad antes de realizar un proyecto cualquiera, para saber si conviene ponerlo en marcha o no conviene. Y ahí no hay pérdida de dinero. ¿Ok? Listo. Eso faltaba dentro del texto que yo les comenté. Ya se los comenté. Después sigo mirando y el último tema teórico es educación ambiental. Y yo en este último tema de educación ambiental no lo profundizo porque ustedes tienen una materia en todo el semestre que es educación ambiental. Lo diste el ingeniero Tundoe. En cambio, yo lo tengo como un temita y entonces quiero rescatar algo y ese algo es el que va a entrar al examen. Está en el texto, está en el video y ahorita se los comento. Por ejemplo, la ley 1333 contempla la educación ambiental como base y le tiene una sigla para esa educación ambiental a nivel Bolivia en la ley 1333, que es estudio estratégico ambiental para la gestión de residuos. EEAGR. Así está en la ley. Estudio de estrategia o estrategia de estudios ambientales para la gestión de residuos.
Y cuando dice gestión de residuos, quiere decir sólidos, líquidos y gaseosos, para todo, educación ambiental. Y eso está en la ley. Es importantísimo la educación ambiental porque es la información, es la educación que llega a través de boletines, a través de televisores, a través de periódicos, a través de un sinnúmero de medios para que llegue al pueblo. Eso es educación ambiental. Y entonces, la ley ambiental 1333, que la conocemos nosotros, ella dice que la educación ambiental se tiene que dividir en dos partes. Educación ambiental institucional y educación ambiental para el pueblo. ¿Qué es educación ambiental institucional? Son las autoridades que tienen que ver con la educación ambiental en Bolivia, en los departamentos, etcétera. Las autoridades que, que para poder desenvolverse y hacer una buena gestión tiene que tener infraestructura, personal capacitado, de los medios de enseñanza, recursos económicos para llevar adelante. A eso le llamamos educación ambiental institucional. Por ejemplo, para que el pueblo conozca la educación ambiental, hay que capacitar a los técnicos. Eso es institucional. Primero se preparan los técnicos y después se vuelcan al pueblo a irradiar la información. Tiene que tener infraestructura, tiene que tener los medios logísticos para desarrollar la educación ambiental, tiene que capacitar a los técnicos que van a irradiar en toda la población, en todos los departamentos, etcétera. Eso es institucional. Se necesita recursos lógicos. Recién una vez realizado el institucional, ya pueden volcarse al pueblo, ya pueden irse al pueblo a realizar la educación ambiental allá en el pueblo. Y la ley 1333 para el pueblo lo divide en dos partes. Inciso A, los adultos mayores. Inciso B, los niños y jóvenes. La educación ambiental en el pueblo existe de dos maneras. Inciso A, adultos mayores. Inciso B, niños y jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué lo dividen en dos partes al pueblo? Adultos mayores. Resulta que la educación ambiental necesita tiempo para cambiar los hábitos, para cambiar las costumbres, para que el pueblo colabore. Necesita tiempo. De repente, años, para que ese pueblo cambie y colabore. Y entonces los adultos menores, los adultos mayores, no tienen ese espacio, no tienen ese tiempo por su edad que ellos tienen. Sin embargo, se invierte menos recursos para ellos gracias a su vida, gracias al respeto que le tienen en su barrio, en su familia, porque son adultos mayores y debido a su larga existencia de vida, ya tienen experiencia, empírica como sea, pero ya tienen la experiencia. Entonces, la educación ambiental para este tipo de ciudadanos no se invierte mucho dinero, más bien se aprovecha la experiencia, los conocimientos que tienen de su barrio, de su familia, así. No hay mucha inversión de dinero para este tipo de ciudadanos. ¿Dónde está la mayor cantidad de esfuerzo económico? Está en niños y jóvenes. Y ahí entran ustedes, jóvenes, estudiando, tienen una larga vida. Y entonces ahí está la inversión. Y la ley ambiental ahí hace el esfuerzo económico para que llegue, porque es un proceso que para cambiar los hábitos
las malas costumbres, los nuevos hábitos que uno quiere, y entonces tiene su proceso. Y entonces hay que invertir en niños y jóvenes. Por ejemplo, en los niños ahora, no es que el profesor de la escuela, del kinder, etcétera, se le ocurra, no, son exigencias que ya tienen que hablar sobre temas ambientales, desde un niñingo que recién está caminando. Así, y ahí se invierte dinero. Son políticas de educación ambiental cuando el niño recién está entendiendo, le meten temas ambientales, lo básico para así. De pronto en la escuela, de pronto en los colegios, y ustedes en la universidad también. Ya yo les había comentado, usted tiene su carrera de ambiental, 100% ambiental, y es costeado porque es la universidad pública, y entonces hay que hacerla que siga existiendo porque es básico y elemental el tema ambiental, y es a través de la educación. De eso se trata este tema. Entonces, rescatémoslo, que se encuentra en la ley 1333, esta actividad de educación ambiental, y tiene su sigla en todo Bolivia y en todos los departamentos. Ustedes van a la gobernación, disculpe, la Secretaría de Educación Ambiental, sí, señor, vaya al CEA, vaya al CEA, por allá, por Avenida San Aurelio, tercero interno, a frente de Polanco, por allá. Esa es la Secretaría de Educación Ambiental, el estudio estratégico ambiental de la gestión de residuos. Y le ponemos nombre y se llama SEA. Así son los demás departamentos. Y si ustedes quieren nada más que exclusivo educación ambiental para la alcaldía de Santa Cruz, atrás de la OPSA, también tiene su responsable de educación ambiental y es parte de la misma sigla. Educación, estrategia, educación ambiental para la gestión de residuos. Sí, señor, pase. Hombres trabajando, un responsable, pero todo está así. Alcaldía, gobernación, a nivel de Bolivia, allá en el ministerio. Así está. Esa es la educación ambiental. Y se entiende que hay organismos internacionales que colaboran con recursos económicos, con apoyo logístico, con capacitaciones, con congresos, con talleres. Colaboran porque es un problema de educación ambiental muy útil por el cambio climático, que ya también lo conocemos y que es real. Y entonces hay que tratar entre todos en el planeta de colaborar, que todo ciudadano entienda y además colabore. Eso era lo que yo quería hablar en este tema. O sea, no es más. Eso es lo que se puede rescatar, por si es que hay alguna pregunta de examen, ya sabemos de qué se trata. ¿Ok? Entonces, ya yo estaba el lunes, le voy a mandar los problemas para el segundo parcial, y el lunes hablamos sobre los problemas, como lo hacemos en horas clase, y ahí termina la materia. Y como no hay receso y se acortó 10 días menos a lo que habíamos hablado, entonces yo estaba pensando tomar el segundo parcial, porque si no, no nos va a agarrar. A mí me falta segundo parcial. A mí me falta examen final, a mí me falta repechaje, y de pronto la conferencia, y de pronto la confraternidad, porque todo está escrito, entonces hay que cumplirlo. Y entonces el segundo parcial, como no hay receso, lo voy a tomar, y aquí lo anoté, miércoles 28 de diciembre. Ahí los veo a lo de manejo, ahí los veo a lo de saneamiento de civil, y ahí mismo lo veo a los de control de proceso. Ahí le voy a tomar en sus horas clase, le voy a tomar el segundo parcial. El 28, un miércoles.
¿ok? En horas clase para que nadie se perjudique. Y así ya lo tengo anotado para el segundo parcial. El 27 dan los civiles isostática, el miércoles dan ustedes, el jueves, al día siguiente, como ya no hay examen, voy a mostrar los exámenes menores a 51 para que el compañero sepa dónde está su error. Y de paso, aprovecho que voy a estar en el aula para mostrar los exámenes. Aprovecho para aquellos que quieran inscribirse para la segunda conferencia. La segunda conferencia la haremos en enero, los primeros días de enero, etc. ¿Ok? Lo voy a hacer, lo voy a ir haciendo mi rol de fecha para las evaluaciones y ya se lo mando con calma, se los mando pero ya por lo menos lo que viene, ya segundo parcial, ustedes miércoles 28, como manejo es numeroso, entonces 8 de la mañana, los primeros que lleguen y a las 8:30 el otro grupito, dos grupitos, para que no, porque allá son contaditas las sillas, entonces así lo vamos a hacer como hicimos en el primer parcial, ¿ok? ¿Alguna preguntita? Yo terminé ya. Les mando los problemas para que lo miren. El lunes conmigo hablamos sobre los mismos problemas y de pronto ya viene